Hola mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos confeccionando una pijama para niños. Aquí ya tenemos las piezas cortadas. Tenemos la parte superior, el delantero y el trasero. Aquí en el rectángulo de 15 por 12 centímetros le pegamos entretela y lo marqué en el centro y marqué 1 centímetro a cada lado. Esto para guía. Cortamos también las dos piezas del pantalón, los puños y para el cuello. Una vez tenemos todas las piezas cortadas, pasamos a la confección. Iniciamos marcando la parte delantera de esta forma. Si la tela no se nos marca, podemos pasar la plancha suavemente para marcar el centro. Le pasé overlock a los laterales del rectángulo. Lo posiciono en el centro y dejo que sobresalga un poco hacia la parte superior. Y sujeto con alfileres una vez centrado, y voy a coser alrededor por la marca antes realizada y en la parte de abajo a medio centímetro. Una vez cosido voy a cortar por el centro hasta llegar a 1 centímetro. Aquí lo marqué para que vieran. Y cortamos hacia cada esquina sin llegar a la costura. De esta manera. Una vez hecho esto, doblamos las pestañas y sujetamos con alfileres que nos queden a 2 centímetros. Las colocamos que nos queden pareja, posicionamos hacia adentro las pestañas y volteamos y cosemos. Volteamos y nos quedaría de esta manera. Ahora sujetamos las dos pestañas con un solo alfiler. Ahora enfrentamos derecho con derecho y vamos a coser los hombros. Una vez cosidos los hombros, vamos a cortar este sobrante. Agarramos la tira que es para el cuello, la doblamos a la mitad y la volvemos a doblar. Realizamos un piquete a la mitad y a los 5 centímetros vamos a cortar en forma curva. Ahora vamos a abrir la pestaña y vamos a posicionar el cuello en la mitad de la primera parte. Y vamos a doblar la pestaña hacia atrás para que nos sujete el cuello y vamos a iniciar a coser desde allí. De esta forma. Y cosemos al ancho del pie. Hacemos lo mismo al llegar al final.
Así nos quedaría. Pasamos overlock y una vez pasemos overlock, vamos a colocar un tapacostura desde el hombro a hombro. Con la misma tela la doblamos a la mitad de esta forma y la vamos a coser por la misma costura antes realizada. Al llegar al final vamos a hacer lo mismo, doblamos hacia adentro la tela y llegamos hasta el hombro. Una vez cosido, vamos a doblar hacia abajo y vamos a pasar una costura en la orilla, de extremo a extremo, y así nos quedaría. Ahora vamos a pasar un pespunte por esta orilla. De esta manera. Una vez realizado, pasamos a pegar las mangas. Ahora vamos a coser los laterales. De esta manera. Una vez cosidos, volteamos y vamos a pegar los puños. Para ello pasamos costura recta en el puño, doblamos abriendo las costuras y posicionamos por la parte de adentro que nos quede costura con costura y cosemos alrededor. Y nos queda de esta manera, que se vea la costura recta y así nos quedarían los puños. Nos quedaría solo realizarle el ruedo a la parte superior, pero eso lo vamos a dejar para después. Vamos a continuar con los tiros del pantalón. Abrimos y cosemos el tiro delantero y el tiro trasero. Abrimos y cosemos entre piernas. Unimos el elástico y lo marcamos a la mitad con un alfiler y vamos a sujetar de la parte trasera, iniciamos a coser alrededor. Lo doblamos y vamos a pasar una costura. Cosemos nuevamente alrededor. En este caso yo lo estoy haciendo con una collaretera. Ustedes pueden pasarle una costura recta. Le pueden pasar una o hacerle una costura doble. Así nos quedaría. Ahora vamos a pasar a realizar los ruedos. Una vez finalizados los ruedos, ya estaría lista la parte inferior. Aprovechamos de pasar el ruedo de la parte superior.
Una vez finalizado, así quedaría la pijama. En la parte superior solamente coloqué 2 botones. En este caso no les hice ojal, solo los coloqué como decoración. Pueden hacerlo así o si lo prefieren pueden hacer los ojales y colocarse. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si no se han suscrito, denle like y los esperamos en el próximo tutorial.